Bueno, son las 8 de la mañana con 27 minutos en el tiempo del centro de la República. En el seguimiento de esta información sobre el registro de las camionetas a nombre de la principal televisora del país en CETRAVI, bueno, pues hemos tenido varias informaciones que hemos compartido con nuestro auditorio y ahora nuestra colega Ana Paola Lara, antes de que hablemos con el procurador, nos presenta información acerca de una entrevista que sostuvo con una de las personas que se sabe ahora en términos periodísticos, es una de las 4 servidoras públicas que estarían siendo, pues en este caso, llamadas a comparecer, que me parece que es la figura que finalmente quedó el día de ayer para identificar la situación en la que se encuentran los 4 funcionarios, en donde, de los módulos de CETRAVI en diferentes delegaciones, en donde se llevaron a cabo los registros de estos vehículos. Es importante el tema porque ha habido aquí un conjunto de informaciones, algunas de ellas incluso que pueden resultar contradictorias para el público que lee periódicos, que escucha la radio, que ve la televisión y que puede tener versiones distintas acerca de la naturaleza de los documentos que fueron entregados a CETRAVI para registrar las camionetas. Quedan varias dudas, una de ellas principal que tiene que ver con si el sistema de CETRAVI y la propia investigación de la Procuraduría puede identificar con claridad a estas alturas del partido si quien realizó los trámites para dar de alta estas camionetas presentó los originales de los documentos. Lo que hay en los expedientes son las copias de los originales de los documentos necesarios para dar de alta a las camionetas o camionetas. Lo que no queda claro es si mostraron, como deberían haberlo hecho, los originales correspondientes, tal como dice la hoja de requisitos de CETRAVI, que deben cumplirse para que un vehículo sea precisamente registrado ante esta autoridad. Tuvimos en su momento la declaración que comentó Ana Paola Lara de el funcionario de CETRAVI de apellido Rosique. Tuvimos también información del propio procurador Rodríguez Almeida del día de ayer, que aludió en este caso no a la presentación de originales, porque no fue mencionado este tema ayer en la conferencia de prensa con los colegas periodistas, pero sí el procurador habló de que en el expediente están copias de los originales de los documentos necesarios para llevar a cabo los emplacamientos y las dadas de altas y bajas que estas camionetas vivieron. Una parte de esta historia tiene que ver con ese asunto. Por eso nos parece relevante, antes de poder escuchar al Procurador General de Justicia del DF, escucharte, Ana Paola, sobre esta conversación que sostuviste con una de las funcionarias, con una de las servidoras públicas que se dedican precisamente al registro de vehículos en los módulos de CETRAVI. Ana Paola, te saludo, buenos días y bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Pues muy buenos días. Pues te comento que la señora Adriana Sara Cruz Mendoza, quien es señalada como una de las 4 personas probables responsables del delito de ejercicio ilegal del servicio público por el caso de las camionetas registradas presuntamente de manera irregular a nombre de Televisa, rechaza las acusaciones en su contra y asegura que ella procedió conforme a la normatividad y como lo marca su manual de procedimientos. En entrevista con Noticias MBS, la señora Cruz Mendoza, quien se desempeña como operadora de control vehicular del módulo ubicado en la delegación Venustiano Carranza, sostiene que el trámite que ella realizó para dar de alta y emplacar alguna de las 6 camionetas registradas a nombre de Televisa que fueron decomisadas en Nicaragua con $9.2 millones, lo hizo con todos los documentos requeridos de acuerdo al procedimiento y que recibió los originales de estos y también 2 copias. Carmen, vamos a escuchar cómo nos lo dijo. Pero las personas que hicieron el trámite para gestionar las placas de las camionetas de Televisa, sí presentaron original. Claro, es con lo que nosotros trabajamos. Original y 2 copias. Así es. Yo estoy apegada a derecho, nada más de acuerdo a lo que me solicitan a mí para poder realizar un trámite y no tengo nada más que decir. Esto, Carmen, luego de que este martes que acaba de pasar, el procurador capitalino Jesús Rodríguez Almeida indicó que 4 operadores, entre ellos, ahora sabemos la señora Adriana Sara, serán consignados por no cerciorarse de que la persona que hizo el trámite fue la persona que supuestamente aparece en la identificación como en el poder notarial, y además de que ese poder notarial no corresponde al actualizado para las fechas en que se hicieron los trámites. Vamos a escuchar nuevamente lo que le preguntamos.
El procurador dice que no, que ustedes no recibieron originales. No tengo nada que comentar al respecto, te reitero. Pero tú estás segura que así es, totalmente. Que recibiste originales. Así es. Los servidores públicos, Carmen, que han sido señalados como presuntos responsables de realizar de manera irregular los trámites de las camionetas, de acuerdo con información filtrada en diversos medios de comunicación, son María Cristina Basurto Camarillo, operadora del módulo de Ixtacalco, Luis Gustavo Bedoya, operador del módulo de Álvaro Obregón, Luis Basurto Orozco, del módulo de Tlalpan, que ya se encuentra cerrado, cabe señalarlo, y Adriana Sara Cruz Mendoza, responsable del módulo en Venustiano Carranza. Adriana Sara Cruz comentó que esta situación, de la que asegura no ser responsable, le ha ocasionado muchos problemas a nivel personal, familiar y laboral, y dijo que no puede revelar más detalles sobre el tema, puesto que hay una investigación en curso, por supuesto, y su abogado le recomendó reservarse lo más posible. También cabe señalar que lleva 28 años trabajando en los módulos de control vehicular de diferentes delegaciones, periodo en el que asegura no haber tenido ningún problema con sus supervisores por haber cometido alguna irregularidad, hecho que Adolfo Hernández García, subdirector de gestión y servicio al público del Centro de Control Vehicular de la delegación Venustiano Carranza, es decir, su jefe desde hace 2 años, avala. Vamos a escuchar lo que dijo Adriana Sara al respecto. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 28 años. ¿Y has tenido algún problema? Jamás. ¿Nunca te habían encontrado alguna irregularidad? Jamás. Algo por ahí. Jamás. 28 años. Así es. ¿En todo este tiempo has permanecido en el mismo puesto, aquí en Control Vehicular, o has...? No, he estado en diferentes delegaciones, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Bueno, Carmen, pues esto es lo que pudimos platicar. Como te comento, es importante, la señora no quiso dar muchos detalles, puesto que está la investigación. La señora dice que tiene su abogado, que ella, pues bueno, le importa que esto también se lleve con todo cuidado, y su abogado le recomienda, bueno, reservarse lo más posible. Sin embargo, sí nos quiso aclarar, y ella asegura que todo se hizo conforme, la primera frase que nos señala es que se hizo conforme a la normatividad y todo como lo marca su manual de procedimientos. Por supuesto, le preguntamos cuál es el manual de procedimientos, nos repitió todo eso que hemos venido informando, Carmen, el paso a paso, los documentos que tienes que entregar, cómo los tienes que entregar original y copia, cómo se tienen que cotejar los originales con las copias. Ella señala, como bien lo escucharon, que después de 28 años pues tiene perfectamente claro cómo se hace este procedimiento, y que ella asegura que ella hizo cada uno de los pasos requeridos por la CETRAVI, por la delegación y por todo el manual que se obliga a cada uno de los operadores en todas las delegaciones, en los centros de control vehicular de las delegaciones. Bueno, pues ahí está el reporte, Ana Paola Lara. Te agradezco la información y este testimonio, esta declaración que hace esta servidora de la CETRAVI, que forma parte, digamos, de pues las propias investigaciones. Gracias por estar aquí, Ana Paola, y estamos al habla. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego, buenos días. Hay una parte incluso donde Ana Paola le dice a la servidora pública que el procurador dice que no se presentaron originales. Ciertamente quedó esa confusión, y en buena medida por eso podemos hablar esta mañana con el procurador, cosa que le agradezco. En algunas versiones de prensa se dio a entender que el procurador había planteado que no se presentaron originales, y cuando uno escucha la grabación completa, ciertamente él habla de que el expediente que se investiga tiene la copia de los originales, pero no dice que se presentaron los originales y se dejaron las copias. No dice si se presentaron los originales, y tampoco dice o sea, ni que no ni que sí. No hay una declaración específica de ese punto por parte del procurador en la declaración de hace 2 días. Por eso le llamamos, entre otras cosas, al Procurador General de Justicia del DF, Jesús Rodríguez Almeida, para entrar en la revisión de estos eslabones, como digo, procurador, de esta parte de la historia que desde luego es muy importante, porque nos queda claro que la Procuraduría ha insistido en que lo que hubo fue falsificación de firmas, que hay un poder notarial extemporáneo a favor de Armando Tavera, y que en todo caso lo que ustedes dejan ahí con énfasis es que la falsificación de firma y la suplantación del apoderado legal es fundamentalmente lo que estarían reclamando o revisando de la actuación de los servidores. Sin embargo, queda esta parte sin saberse con claridad de si estos servidores públicos también habrían permitido que solamente con copias de originales y no mostrando los originales dieron de alta estos vehículos, entre otras cosas. Así que le agradezco, procurador, que me tome la llamada esta mañana. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Carmen, saludos a ti y a toda tu audiencia. Bueno, Jesús Rodríguez Almeida, ¿por qué no nos hace una suerte de narración de hechos de exactamente frente a qué cosas estamos y qué es lo que sí puede informar con contundencia la autoridad de la Procuraduría acerca de cómo se realizaron los trámites, qué elementos de información existen consistentes para saber exactamente cómo es que fue posible que se dieran de alta estas camionetas que después estuvieron circulando con mucha libertad de México a Centroamérica, de Centroamérica a México, transportando presumiblemente millones de dólares. Por lo pronto hay incautados 9 millones de dólares y 6 camionetas en Nicaragua. En este eslabón, procurador, ¿qué es lo que nos puede informar con claridad? A ver, yo primero quisiera hacer unas aclaraciones con respecto al reportaje que acabo de escuchar, porque ahí en ese reportaje se atribuye a ciertas personas el haber realizado de manera ilegal o de manera legal las actividades inherentes a su cargo. Pero yo nunca, ni la Procuraduría, hemos declarado en contra de quien se ejercitó acción penal, y creo que las personas que se entrevistaron no están consideradas en ese sentido, lo que me parece entonces que es incorrecto decir que esas personas fueron consignadas o van a ser consignadas. Déjeme entonces, detener, eso es lo primero que yo me parece muy aclarar, importante. Porque esto es una acción que no sé de dónde la sacaron o de dónde la obtuvieron, entonces me parece que hay que velar por la presunción de inocencia de estas personas, y nosotros por eso nos hemos reservado los nombres de las personas contra quien ejercitamos acción penal, para que sea un juez el que defina si esas personas tienen probable responsabilidad en el caso de los registros indebidos o irregulares que se hicieron precisamente en los 4 módulos de las delegaciones y no de CETRAVI. Ahora bien... Déjeme detener un segundo, porque desde luego es un punto principalísimo, procurador. Coincido con usted, no hay la menor duda de que aquí hay que aclarar el asunto. A ver, el punto de información de donde se obtiene este nombre es efectivamente periodístico, tal como lo dijimos. En su momento comentamos que el diario 24 Horas, a través de Arturo Ángel, que ha seguido mucho también el caso, tuvo acceso, dice este medio, y lo leo tal cual, y usted me va a aclarar lo que tenga que aclarar, que ya una parte lo hizo. Este medio dio a conocer en esta misma semana, a través de un reporte que se titula "Consignará Procuraduría del DF a 4 de CETRAVI", Arturo dice que tuvo acceso 24 horas a este documento donde se especifica que los servidores públicos que realizaron los trámites de las camionetas son los nombres que en su momento se dieron a conocer. Uno de ellos, Adriana Sara Cruz Mendoza, que es precisamente la persona que Ana Paola Lara entrevistó, y quien incluso tan se siente aludida respecto al tema que tiene abogado. Ciertamente entiendo lo que me dice, y así hemos dicho, procurador, que la Procuraduría no ha dado a conocer los nombres, que los nombres surgieron de lo que es esta referencia periodística y la propia entrevista con esta persona, que, insisto, tan se siente aludida que tiene ya incluso a su abogado. Ahora, usted dice que este nombre no corresponde a ninguno de los 4 que usted ha enunciado sin mencionar por nombre en estos días, entonces. No, me parece excesivo el hecho de que se les atribuya a esas personas que ellos hicieron esos registros irregularmente, cuando nosotros no hemos dado a conocer a quién ejercitamos acción penal. Entonces, yo lo que pediría es que esperáramos a que el juez resuelva la solicitud de orden que nosotros hemos hecho, que él pueda estudiar el expediente y analizarlo para que no se dañe la imagen ni la integridad ni el honor de ninguna persona. Ahora, por lo que hace al punto, procurador, denme un segundito, solo un segundito, perdóname que lo interrumpa un segundo otra vez. Desde luego que se trata de no afectar a nadie, y aquí de lo que se trata también es de saber exactamente qué sucedió en los módulos de la CETRAVI para efectos de lo que estamos investigando. No me ha dicho si este nombre o los nombres que han aparecido en este medio de comunicación corresponden a los 4 a los que usted se refiere. Lo que sí podemos decir, y por eso transmitimos la entrevista, es que esta persona
pues como digo, ya cuenta incluso con un abogado. No quiere decir que sea responsable o no de algo que se está investigando. Quiere decir que es una de las personas que en todo caso está siendo revisada su tarea para saber si cometió o no, junto con los otros 3, algún tipo de irregularidad que permitió el registro de las famosas camionetas. Y por eso, como digo, es un eslabón muy importante. Procurador, usted debe entender también esta parte de la historia. Claro, nosotros, yo quisiera reservarme los nombres de las personas en contra de que pero como dicen los abogados, Jesús, se ejercitó acción penal. ¿Por qué? Porque precisamente para eso se solicitan, para tener órdenes que puedan ser cumplimentadas. De otra manera, pues no tendríamos ninguna posibilidad. Ahora, por otro lado, para efectos prácticos, como dicen los abogados, ¿ni lo afirma ni lo niega? No, yo no puedo en este momento anunciar en contra de quién ejercité acción penal, en virtud de que está haciendo del conocimiento de un juzgador, y entonces el juzgador es quien tiene que valorar, y sería injusto decir nombres de personas que aún ni siquiera hay ordenamientos judiciales en su contra, ¿no? Entonces yo preferiría proteger esa parte de la identidad de las personas hasta en tanto no haya una resolución judicial que pueda establecer claramente si tienen probable responsabilidad en los hechos que acabamos nosotros de considerar que sí la tienen. Ahora, con respecto al registro en los módulos que se comentaba, Carmen, yo quiero también comentar que yo lo que establecí es que los dictámenes de grafoscopía y documentoscopías que realizamos los hicimos precisamente con las muestras caligráficas de puño y letra de tanto de Armando Tavera y de otras personas, incluyendo a los de los operadores de los módulos delegacionales, para confrontarlos con los documentos originales que obran a nivel central en CETRAVI respecto de los trámites que hacía Armando Tavera de las camionetas que sí fueron hechas de manera regular, para verificar si corresponden o no con los otros, las copias que tenemos en los módulos, que por supuesto se presentaron los documentos originales para hacer los registros correspondientes, y se quedaron en los expedientes copias de esos originales que también fueron tomados en consideración para comparar las muestras caligráficas de Armando Tavera, en donde quedó totalmente verificado que no fue él quien realizó en los formatos que se realizan en los módulos de las delegaciones de su puño y letra, quien haya hecho las solicitudes, ni tampoco que las firmas sean aquellas que aparecen en documentos originales que se hicieron de manera regular en el módulo central de CETRAVI. Consecuentemente, ha quedado establecido que sí se presentaron los documentos necesarios para hacer los trámites, pero que los operadores no verificaron que la persona que aparece en la identificación y tampoco el poder notarial correspondieran en principio a la persona que supuestamente tenía que haber hecho ese trámite, que tendría que haber sido Armando Tavera. No lo hicieron, no lo verificaron, y tampoco verificaron que el poder notarial correspondiera a la etapa, al momento actual que tuviera vigencia para poder realizar esos trámites en esos módulos. Ese es digamos que el detalle real de las cosas. Entonces, consecuentemente, las 6 camionetas de Nicaragua no son propiedad hasta el momento de la empresa Televisa, ni tampoco le pueden ser atribuibles los trámites a Armando Tavera por los dictámenes que tenemos, por la negativa que él tiene, por supuesto que alcanza plenitud en valor probatorio, ya que lo dicen todas las personas de ahí, personas de la empresa que únicamente realizaban los trámites a nivel central. Segundo, él da esa negativa, y tercero, los propios dictámenes clarifican y dejan claramente que hay 2 personas que desconocemos quiénes hayan sido, porque no tenemos muestras para poder confrontarlas hasta este momento, que hicieron esos trámites y que tienen un origen gráfico distinto al de Armando Tavera. Ahora, con respecto a la de 2007, igualmente de Amador Narcia, también hay un dictamen en grafoscopía que en su momento se realizó
con respecto a 2 documentos que aparecieron en una camioneta que en su momento la Procuraduría hizo su averiguación previa en 2007, en donde también quedó claro que no eran atribuibles ni podían tener comparativo las firmas que aparecían en esos documentos a nombre de Amador Narcia con los orígenes gráficos de Amador Narcia. Entonces, ni las 6 camionetas relacionadas con el caso Nicaragua tienen que ver con Televisa hasta este momento, y tampoco las 10, esta camioneta de 2007 y 9 más que nosotros identificamos que tuvieron un trámite similar al de las 6 camionetas de Nicaragua, y que actualmente, bueno, pues estamos también buscando localizarlas y tenerlas, en virtud de que sabemos que el trámite fue irregular, como tú bien comentas, Carmen. Procurador, bueno, aquí me queda claro, y usted lo enfatiza, que respecto a lo que la Procuraduría está, dando a conocer a la opinión pública, ustedes dicen, hasta este momento no se puede afirmar que las camionetas son de Televisa, como lo han dicho en sus comunicados, básicamente por 2 elementos, que en efecto es el tema de la falsificación de la firma y una suerte de suplantación del apoderado legal de Televisa, y el poder notarial que está extemporáneo, tal y como efectivamente aparece en el expediente. Nos queda una parte, procurador, que es en buena medida la razón por la que le llamo también, que es si tiene conocimiento, si se puede saber respecto al tema de los papeles, que son copias de los originales de los documentos de Televisa, es decir, el acta constitutiva, el registro federal de causantes, incluso vienen facturas de Teléfonos de México que se utilizan para acreditar el domicilio de la televisora, todos esos documentos que están en el expediente de CETRAVI y que forman parte precisamente de lo que dio curso para la dada de alta de las camionetas, bueno, son copias de originales, así lo entendemos, y usted lo dijo en la conferencia. Lo que nos falta por saber es si hay manera de saber, y si lo sabe, si se llevó original, se mostró original y se dejaron copias, tal como entiendo es el trámite que se hace en CETRAVI cotidianamente con los vehículos. Sí, se supone que de esa manera fue hecho el trámite de cada una de esas camionetas en los módulos vehiculares de las delegaciones. Sin embargo, es importante también destacar que nosotros confrontamos los documentos con los que sí se han hecho trámites de camionetas que están legalmente y que sí son parte del parque vehicular de Televisa, para cotejar si esos documentos pudieron haber sido extraídos de ahí o alguien más los pudo presentar al tener copia de esos documentos de algún otro origen. Hasta este momento nosotros no tenemos, la certeza de dónde obtuvieron los documentos o las copias que efectivamente en otros trámites que se hicieron legalmente sí corresponden, a los trámites que hizo Armando Tavera, o sea, de trámites legalmente hechos. O sea, el origen de esa documentación en copias que tienen que ver con la empresa Televisa, no sabemos de dónde las obtuvieron para poderlas utilizar en los trámites irregulares que estamos comentando, Carmen. Sí, ese es uno de los puntos donde nos hemos detenido y buena parte de nuestra investigación está enfocada precisamente en eso. Nos queda claro que ustedes insisten básicamente en la falsificación de firmas y suplantación del apoderado legal, y en efecto, por eso hemos insistido en esta otra parte, que tiene que ver entonces de dónde sacaron los documentos que son copia de los originales. Déjeme volver al punto que le preguntaba hace un momento. En el sistema de CETRAVI queda registrado que se mostraron originales y se dejaron copias. Sí, normalmente esa es la manera en que se realiza. Normalmente, pero en estos casos ocurrió que presentaron original y dejaron copias a CETRAVI para su archivo. Según lo comentaron los operadores, sí, porque incluso nosotros investigamos las facturas que se presentaron de donde compraron las camionetas. Y todo corresponde a que sí se presentaron originales de esas camionetas con los documentos, en copias
respecto de la empresa Televisa, acompañados de los documentos originales de esas camionetas. ¿Cómo sucede, Jesús, normalmente el trámite de registro de una camioneta? Yo voy, llevo mi acta constitutiva original y dejo 2 copias, llevo mi registro federal de causantes en original y dejo una copia, llevo mi factura de Teléfonos de México para demostrar mi domicilio y la muestro y dejo una copia. Siempre se muestra el original y se dejan las copias. En este caso, los operadores, tal como nos lo dijo, entiendo su disgusto respecto a que entrevistemos una persona que ya incluso sabemos compareció ante la Procuraduría, pero ya más allá de su reclamo en esta parte, déjeme rescatar la información que obtuvimos de esta entrevista, que es el hecho de que esta operadora, de que esta funcionaria, pues efectivamente nos dijo, en mi tarea recibimos las copias de los originales y se mostraron los originales. Usted en esta parte finalmente también puede coincidir en que así fueron las cosas en el registro de las 6 camionetas. Bueno, yo puedo decir lo que ellos comentan. Yo puedo decir que ellos comentaron que en los trámites que se hicieron con todos los requisitos que marcan los formatos. Yo no puedo afirmar si ellos mienten o no mienten. Yo lo único que puedo decir es que de las declaraciones que tenemos, ellos comentaron que se hicieron con los documentos originales y por eso obran las copias en los expedientes que fueron cuestionados con respecto a, bueno, pues al tema que estamos comentando. Ahora, yo no hago un reclamo, yo solo quiero comentar que no, también se vale hacer reclamos. El tema aquí es un poco, entiendo su postura respecto a su calidad de procurador y de lo que significa para usted que se dé a conocer información que ciertamente se dio en otro medio y que nosotros rescatamos para ir a buscar a ese servidor público en un asunto que es de interés público y que nos dio esta declaración. Desde luego no está en nuestro interés afectar personalmente a nadie. Lo que está en nuestro interés es encontrar las respuestas que esta mañana nos está dando. Usted, por cierto, con mucha claridad, que es el tema de qué documentos se entregaron. Que creo que es muy importante. Nosotros entregamos ya las copias que solicitó la Procuraduría General de la República para que ellos prosigan con respecto a la investigación de delitos federales, y comentarte que nosotros tenemos un desglose porque aún tenemos otras, tenemos que buscar también estas camionetas que comentábamos se registraron de manera irregular. Para ello hemos tenido contacto con diversas autoridades de otras entidades federativas. Y por otro lado, también estamos haciendo una investigación con respecto a otros datos que tenemos de personas que trabajaron en algún momento o pudieran haber trabajado en la empresa Televisa, y también descartar si hubieran estado relacionadas con algún hecho relacionado con el registro. Entonces la investigación continúa. ¿De extrabajadores, procurador? ¿Perdón? ¿Se refiere a extrabajadores de la televisora? Sí, a un extrabajador que nosotros estamos haciendo una investigación a ver si pudiera tener relación. Hasta este momento no tenemos datos para afirmarlo, pero la investigación continúa para cualquier situación que pudiera estar relacionada con ello. Aunque hasta este momento, vuelvo a reiterar, pues no son de la empresa Televisa y tampoco Armando Tavera ni Amador Narcia hicieron esos registros. Eso es muy importante, y lo deslindando en lo que corresponde a esta narración de hechos, la pregunta que sigue abierta, evidentemente, es esta que usted perfila al final de su declaración. ¿Quién pudo tener acceso a documentos originales para realizar los trámites? Ciertamente no es algo tan accesible para cualquier persona, tiene que ser de un círculo que tenga acceso precisamente a documentación legal de esta naturaleza, que se emite desde una oficina de un notario y que está, supongo yo, en un circuito de manejo bastante restringido. No cualquiera, pues, tiene los originales de las actas constitutivas o los registros federales de causantes. Sí, ese es el tema, ¿no? Algo muy claro, Carmen. Ese es el tema para nosotros. Estamos muy claros en ese sentido. Sabemos que alguien cercano a estas personas tuvo que tener acceso a esos documentos y después los utilizaron indebidamente para hacer esos registros, y ya la Comisión de los Delitos Federales se la dejaremos a la Procuraduría General de la República, con quien, por cierto, tenemos una excelente coordinación de respeto, de trabajo, y con quien hemos venido también compartiendo información e intercambiando sobre estos hechos
que hemos venido investigando, Carmen. Déjeme subrayar los datos que nos ha ofrecido Procurador, cosa que le agradezco. Estamos entonces frente a la declaración ya formal del propio Procurador sobre la naturaleza de los documentos presentados. Lo que sí está claro, y lo puede usted confirmar, es que están copias de los originales y que como Procurador tiene la versión de los operadores de CETRAVI de que se mostraron originales y se dejaron las copias de los originales. Hasta ahí vamos bien. Sí, no son operadores de CETRAVI, son operadores de las delegaciones. Bueno, pero son o no CETRAVI y sus módulos en las delegaciones, ¿o cómo es la cosa? No, lo que pasa es que ellos tienen el sistema en las delegaciones, pero quienes operan los módulos son personal de las delegaciones, no de CETRAVI. Eso es importante aclararlo, porque hasta este momento no hay ninguna persona de CETRAVI que esté relacionada de manera ilícita en estos eventos. Hay una comunicación que amablemente nos dio Alejandro Olmos, que es vocero de Televisa, a quien le pedimos información, en donde él dice que pudiera ser que los documentos salieron de CETRAVI. Déjeme ver, incluso tengo aquí a mi compañero Daniel Lizárraga y le digo con precisión la respuesta que nos dio Televisa cuando le preguntamos varias cosas del asunto, y una de ellas tenía que ver no con la afirmación, sino con la presunción de que podrían ser de CETRAVI, de donde salían los documentos, porque la pregunta en este momento, Jesús, Procurador, es, bueno, ¿quién tuvo acceso a los originales y quién los presentó? También pudieron salir de otras esferas, no desde solo luego de ahí, ¿no? Como tú bien dices, Carmen, pudieron haber salido de gente muy cercana a estos documentos, y esas pueden ser pues múltiples gentes. Por ejemplo, ¿qué hipótesis hay? Nosotros incluso declaramos alrededor de 5 a 10 personas más de Televisa, con el propósito precisamente de saber si pudieron salir también de la empresa o de alguna otra área, ¿no? ¿Y qué resultó, no solo Procurador? CETRAVI tiene esos documentos. Claro. Mire, a ver, creo que no hay más que 3, o el notario, o la CETRAVI, o desde la propia televisora, o dónde se puede obtener un documento así. O las personas que pudieran portar esos documentos, ¿no? Claro, pero ¿quiénes eran esas personas? ¿Quiénes eran esas 2 personas no identificadas que pudieron tener estos documentos originales? Ese es el gran tema. Nosotros precisamente es lo que nos gustaría conocer, aunque bueno, pues es complicado saber exactamente quién pudo haber hecho ese registro, ya que no hay hasta este momento más que los documentos caligráficos, que por cierto también ya a todos los operadores de las delegaciones les tomamos muestras para ver si ellos los llenaron, y tampoco correspondió a ninguno de los servidores públicos de los módulos que se encuentran en las delegaciones, y que esos servidores públicos dependen de la delegación y ninguno de CETRAVI. Entonces usted dice, ya han explorado desde luego y han investigado a funcionarios de la CETRAVI en directo y han concluido que desde ahí no salieron los documentos. Bueno, no podemos afirmarlo porque sí hemos entrevistado y declarado también a muchas personas, pero tampoco podemos afirmarlo porque nadie ha declarado esta situación. Y también ha investigado a gente de la televisora que pudo tener acceso a estos documentos. ¿Y qué resultó de ahí, Jesús? Y tampoco podemos inferir ni tenemos, información en las declaraciones que nos pudiera dar pauta para decir, salió de un lugar o salió de otro. No lo podemos tener. Lo que sí es que todavía creo que a la investigación, tanto en la Federación como en el país de Nicaragua, habrá que realizarle a quien le corresponda, bueno, pues en nuestra competencia, diligencias que pudieran también aportar algo para lo que nosotros hemos realizado. Queda una tercera opción, Jesús, para saber quién pudo tener los originales y presentarlos, o gente de la televisora, o gente de CETRAVI, o gente de la notaría. O personas ajenas a todos ellos también, que tuvieron en algún momento acceso a esos documentos y que se aprovecharon para utilizarlos. En este caso, una cosa es presentar copia de los originales, que ya es grave, y otra tener la declaración de los funcionarios de los módulos de que
además se mostró el original, independientemente de que sea cierto o no, pero que ellos lo afirman y usted solo transmite que ellos lo afirman. Es grave que se haya presentado la copia de los originales por parte de alguien para registrar las camionetas, pero sería todavía más grave que alguien haya presentado efectivamente el original, como dicen los funcionarios que ocurrió. Lo más grave es que aquellos servidores públicos que tenían como propósito verificar que coincidiera la persona, como bien dices, Carmen, que se suplantó por la identificación de Armando Tavera, pues no lo hicieran ni tomaran las medidas pertinentes para cerciorarse que la persona que acudió a realizar esos trámites correspondiera a la persona que aparece en los documentos con los que se hicieron los trámites. Eso es lo que consideramos nosotros que es delictivo y por ello ejercitamos acción penal. ¿Y resulta delictivo pero no grave? ¿Delito no grave o cómo se identifica? Sí, porque la propia legislación establece claramente en el Código Penal el artículo 259, fracción tercera, que comete el delito de ejercicio ilegal del servicio público el servidor público que por sí utilice indebidamente información a la cual tenga acceso en virtud de su empleo, y bueno, pues la penalidad va de 2 a 7 años, es decir, utilizaron esa información para hacer un registro, no cerciorándose de que la persona que tenía o que correspondía en la identificación era la que estaba presente con ellos, y tampoco verificaron lo del poder notarial, que es muy claro y muy contundente, al ser del 2001 y no correspondiente a las fechas en que tendría que tener vigencia para poder hacer ese registro, Carmen. Ciertamente en esta parte, en el expediente, se puede ver, como usted dice, que es un poder notarial expresamente con una vigencia y que esa vigencia no estaba efectivamente en ese momento operando porque eran años anteriores. Eso se ve muy claramente en el poder notarial que se le da a Tavera. Ahora, aparece en el expediente... Es la credencial para votar con fotografía de Tavera, si no me equivoco, o una licencia, pero está la identificación del propio Tavera en la copia del expediente también. Quiere decir que quien dio de alta las camionetas, también tuvo acceso a esa credencial del apoderado legal de Televisa, lo cual, bueno, pues nos habla de alguien que realmente tenía pues todo a la mano. Exactamente, o que se aprovechó en algún momento para utilizar esos documentos y hacer los registros indebidamente, y que quienes hicieron los registros no actuaron de manera diligente para llevar a cabo un registro en donde fácilmente se podía detectar que esa persona que se presentó fue suplantada, como bien dices, Carmen, no correspondía a los documentos que fueron presentados. Nos quedamos, procurador, pues con estas hipótesis abiertas. Para la Procuraduría de Justicia del DF, estas camionetas fueron registradas de forma irregular, básicamente por la suplantación del apoderado y la falsificación de la firma, y le queda por dilucidar quién y cómo llegó a los documentos originales para presentar sus copias, y probablemente, si dicen la verdad los funcionarios, haber presentado los originales y dejado las copias. Sí, esa es la gran pregunta, y los 3 escenarios, o 4 si quieres, o de Cetravi, o de la televisora, o de la notaría, o de alguien que por alguna razón tuvo acceso a copias de originales y eventualmente a originales. ¿Así es? Mira, sí, Carmen, y también comentarte que, bueno, pues en Nicaragua están unas personas que están siendo enjuiciadas, que seguramente deben tener información que nosotros no hemos tenido acceso porque no tenemos, digamos, los canales internacionales para hacerlo, y por ello ya turnamos a la Procuraduría General de la República la documentación correspondiente para que ellos complementen esta investigación, que está en 3 ámbitos, uno internacional, otro federal y otro local, Carmen. Para clarificar también las declaraciones que se hacen periodísticas, decir en este momento que los documentos eran apócrifos no cabe, ciertamente. Mira, los formatos que se utilizaron en los módulos de las delegaciones están realizados de puño y letra por algunas personas que, como te comentamos, no sabemos quiénes fueron, y los documentos que se presentaron a nombre de Televisa, pues es evidente que, si bien es cierto, sí son copias
que reúnen, digamos, por sus rasgos, que son que son de Televisa, porque a nivel central los cotejamos con los que son legales, los trámites legales. Entonces nosotros tenemos claro ahí pues que esos documentos fueron presentados indebidamente y utilizados de esa manera, Carmen. Digamos igualmente con todas las otras camionetas, en donde te comento que estamos realizando otras diligencias para ver si en esas otras, porque hay otros rasgos caligráficos, pudiéramos tener una identidad en lo futuro. Digamos que no se puede decir que son documentos apócrifos los presentados, lo que es irregular es el trámite para usar esos documentos que proceden de los originales para hacer la dada de alta y baja de las camionetas. Hasta el momento sí, Carmen. Bueno, pues está abierto todo, procurador, evidentemente, porque en efecto es un eslabón de cosas muy importantes. No es una duda menor o no es una pregunta menor decir, bueno, entonces, ¿quiénes fueron estas dos personas no identificadas que llevaron papeles, documentos y dieron de alta el asunto? Y ¿cuál es el alcance de la responsabilidad de estos 4 funcionarios que usted dice no los hemos consignado y no necesariamente van a ser consignados? ¿O cómo me describe el estatus jurídico de las 4 personas? No, nosotros ya ejercitamos acción penal contra 4 personas, servidores públicos que no son de CETRAVI, que son de las delegaciones, pero que no son las personas que fueron entrevistadas. Son otras personas. Y esta persona que fue entrevistada y cuyo nombre sí aparece en un periódico que dice que tuvo acceso a la información de la Procuraduría, usted dice no es una de las 4, sin embargo ella, a ver, se lo digo, es una persona que se siente en todo caso bajo una circunstancia en donde requiere un abogado y sabemos que incluso ya compareció a la Procuraduría. ¿Quiere decir que hay varios funcionarios que comparecieron y solo 4 consignados? Exactamente. Y la que nosotros entrevistamos es una de las varias que comparecieron, pero que no está consignada. Por eso yo diría que hay que esperar a que vengan las resoluciones de los jueces para que podamos tener que efectivamente hay probable responsabilidad en contra de alguien y no dañar a nadie en su imagen ni en su honor en este momento. No, yo entiendo lo que dice, pero también debe reconocer, procurador, que ciertamente para los periodistas es un poco complicado de pronto saber cuándo sí y cuándo no. Usted, por ejemplo, dio en esa misma conferencia de prensa el nombre de los presuntos secuestradores de una banda. No, y sí, porque ahí y sí se dieron nombres y apellidos y bueno, es un poco la misma cosa. No digo que no deba protegerse desde luego la circunstancia de cada persona, pero también la autoridad a veces ofrece ciertas informaciones y a veces piensa que es mejor reservarla. Este es el caso. Nosotros creemos que ahorita es mejor reservarla. Ya se ve, procurador, en esta parte de la historia que tiene que ver con un tramo y un eslabón de la información sobre el famoso registro de las camionetas. Pero bueno, yo por lo pronto le agradezco que me haya tomado la llamada. Clarifica muchas cosas lo que nos ha dicho, procurador, sobre todo en esta parte en donde nosotros hemos insistido, porque independientemente ya lo que usted insiste respecto a la suplantación del apoderado, a la extemporaneidad de los documentos y todo lo que ha expuesto nuevamente, en efecto queda la gran pregunta de quién pudo llevar a cabo este acceso a estos documentos de la propia televisora y permitir, con la colaboración del tipo que sea de los funcionarios de los módulos, el hecho de que estas camionetas hayan ido y venido con mucha libertad, con los logotipos y con los registros en CETRAVI de la televisora de Centroamérica a México y de México a Centroamérica, traficando, procurador, pues no sabemos cuánto y qué, porque está la averiguación en Nicaragua abierta contra 18 mexicanos, $9 millones incautados, 6 camionetas incautadas, equipos de televisión instalados, identificaciones de las personas que han afirmado que pertenecen a la televisora, y no digo que sea así o no, sino que ellos lo han dicho, y una investigación que sigue en curso, procurador, y que desde luego esperemos esclarezca a favor de la verdad y a favor de saber exactamente qué tipo de delincuencia estamos viendo pasar enfrente de nosotros, porque si se trata de un gran montaje y de una gran usurpación de identidad de la principal televisora del país, pues qué preocupación, procurador, qué sofisticación del crimen organizado, ¿no le parece? No, pues yo coincido contigo, Carmen, en que debe de esclarecerse pues todos estos hechos
en la medida de las competencias de cada autoridad, y en ese sentido, bueno, pues nosotros hemos venido haciendo el trabajo que nos corresponde para que las demás autoridades también hagan su parte y podamos clarificar de manera conjunta tanto a la ciudadanía como a todas las personas interesadas en el tema, Carmen. El último asunto que le pregunto, hablando de las autoridades, es el siguiente. Hablando de las declaraciones que hemos podido obtener de las autoridades, nuestra colega Ana Paola Lara el viernes nos presentó una declaración del funcionario Rosique de la CETRAVI, donde, bueno, después de una buena persecución periodística, Ana Paola logró pues una llamada telefónica con él. Ciertamente no tenía el registro de su grabación, pero está la narración de la propia periodista, en donde la pregunta era esa. Para nosotros la pregunta en este momento era, bueno, si se presentaron o no los originales. Usted dice, eso dicen los funcionarios que están siendo investigados. Si están las copias de los originales en el expediente, queda claro que están en la modalidad que usted nos mencionó. De tal manera que se queda ahí abierta la pregunta, y se la hago, de cómo puede saber una autoridad con contundencia si fueron mostrados o no los originales en los módulos, o solamente tienen la declaración de los funcionarios, o hay otro mecanismo para tener consistencia en este dato relevantísimo. ¿Es solo el dicho del funcionario, o hay otros dichos de supervisores, o el sistema registra de alguna manera que se presentaron tales o cuales documentos? ¿Nos puede contar, procurador, para cerrar la charla? Bueno, nada más que los formatos que se llenan ahí marcan esa situación, y bueno, pues los testimonios de los operadores, y por supuesto el registro que se hace por el sistema, pues lo hacen los operadores. Consecuentemente, esas son, digamos, que las diligencias con las que contamos para poder decir por voz de ellos y por lo que obra en el expediente que así sucedió. Evidentemente que también hay documentos, los otros documentos, esos se presentaron pues en copia, ¿no? Los documentos de Televisa para hacer los registros. Pues ahí están las preguntas abiertas. ¿Cree que antes de que se vayan, que ya es la semana que entra, procurador, bueno, no sé si usted va a repetir, pero bueno, estamos ahí frente al cambio de gobierno, pues quedan abiertas las preguntas sin resolver? ¿Cree que le dé tiempo de saber exactamente qué pasó con este caso? Bueno, yo más bien creo que ya lo que le corresponde a la Procuraduría se ha resuelto en gran parte. Únicamente queda pendiente, pues entre, no sé, saber, si tuviéramos muestras de todas las personas caligráficas, pues ya podríamos saber, pues somos 110 millones de habitantes, para saber en este momento quién pudiera haber realizado ese trámite. Entonces, eso es lo complicado de esa parte, y consecuentemente vamos a abundar, vamos a continuar realizando, a ver si podemos llegar a ello, que eso es lo que quisiéramos realizar, pero que es complejo por las propias características de identificar muestras caligráficas, Carmen. Bueno, pues, procurador, estaremos al habla, si me lo permite. Le agradezco que me tome esta llamada en esta mañana. Gracias y buenos días. Estamos a la orden, Carmen. Gracias por el espacio y de poder aclarar todos estos detalles, y de saludos a toda la audiencia. Gracias, procurador, que esté bien. Son las 9:15. Bueno, seguiremos en el tema. Por lo pronto, gracias al procurador, que bueno, pues nos deja aquí varias cosas ya con mucha precisión aclaradas respecto, sobre todo, a la naturaleza de los documentos que están en el expediente. Y bueno, pues ya no digo más que lo que ahí se ha expuesto por parte de la propia autoridad. Este expediente contiene copias de los originales de las actas constitutivas de la televisora, del Registro Federal de Causantes, incluso ahí vienen recibos telefónicos de Telmex y otras cuestiones, y la identificación del propio apoderado, cuyo poder notarial no tenía vigencia, en efecto, como está en el expediente, y demás datos que deben ser, bueno, pues ahí puestos a la opinión pública para hablar, bueno, pues con mayor propiedad acerca de la naturaleza de estos documentos y de la propia investigación. En lo que corresponde a los documentos y a las copias de los documentos, pues la palabra apócrifo, que significa fabuloso, supuesto o fingido, pues no corresponde. Son copias de originales, y quedan los dichos de los funcionarios que están siendo investigados de que también se presentaron los originales y se dejaron las copias.
Esos son los dichos de las personas investigadas. El procurador no afirma que haya sido así, ni lo niega, sino que son los dichos de quienes están siendo pues llamados a la investigación para saber qué sucedió. Y las preguntas abiertas de quién pudo tener acceso a tales documentos, y bueno, ya quedaron las hipótesis abiertas. Tampoco es todo el país que tenga acceso a estos documentos, sino un circuito relativamente reducido de personas cercanas a la actuación precisamente, o de los trámites de la televisora, de la propia televisora, o de otras instancias como la CETRAVI, o quien haya podido tener precisamente estos documentos para hacer los trámites. Esas son las preguntas que todavía no están resueltas por la autoridad. Es parte de la investigación que desde luego tiene que seguirse para saber exactamente qué hay detrás de los 18 en Nicaragua y de las famosas camionetas. Por lo pronto, en lo que a documentos se refiere, el procurador ya nos ha confirmado cosas que ya en su momento habíamos podido obtener de otras maneras, con declaraciones off the record de personas directamente de la CETRAVI, con la revisión del expediente, con lo que Ana Paola Lara nos dijo el viernes, por cierto, de un funcionario de la CETRAVI, donde nos habló también del tema, según la narración de Ana Paola, y que, bueno, pues quedó registrada en nuestra transmisión del viernes pasado acerca de los documentos originales en esta historia de las famosas camionetas de la televisora. Nos vamos a una pausa y después de la pausa regresamos con otros temas. Hasta aquí quedamos con esta historia el día de hoy.